Titi, un gusto en saludarte a todos los que nos están viendo a esta hora. Acá en el Palacio de la Moneda te puedo decir que el monitoreo comenzó bastante temprano y esto en medio de lo que ya había sido un anuncio o al menos una idea concreta de poder generar un estado de emergencia en la zona de la frontera entre Perú y Chile, particularmente en Perú, claramente. Ahora, durante las últimas horas, los últimos minutos, el gobierno de Perú ya ha hecho oficial esta medida. Esto lo ha anunciado el canciller de ese país, señalando que, primero que todo, se va a conformar un comité binacional, un comité donde van a participar ambos países y que tiene que ver con ver cómo se va a solucionar toda esta situación, porque acá estamos hablando de un contexto que es bastante complicado. Siempre la materia de migración va a tener una complicación, entendiendo de que se trata de personas que están intentando viajar, trasladarse hacia otro país, muchos de ellos haciéndolo por pasos irregulares, otros, como lo hemos visto también durante esta jornada, en el paso fronterizo de Chacayuta, están intentando pasar hasta Perú desde nuestro país. Eso es lo que ha señalado el canciller, en conjunto con lo que ya señaló el presidente peruano, con la idea y de hecho ya el anuncio de decretar un estado de emergencia en la zona, en este caso la zona sur de Perú, en frontera con Chile, para poder evitar cualquier tipo de migración irregular y poder de alguna manera también fiscalizar todo lo que tiene que ver con la migración que viene desde nuestro país y que pueda darse paso por el sector regular. Hablamos de este mismo paso fronterizo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está lo que de alguna manera se tomó la contingencia de esta mañana, Titi? En esta situación de tensión que se genera en ese punto con alrededor de 50 personas que llegan hasta ese lugar para intentar salir de nuestro país. Ahí es donde se forma esta suerte de atochamiento que no permite que los procesos de conducción hasta Perú se puedan dar, y a raíz de todo eso es que la gente comienza a aglomerarse en el sector donde transita todo tipo de vehículo por ese sector, en la calle básicamente. Ahí es donde, y lo explicaba también el ministro Cordero, tiene que actuar Carabineros. Carabineros llega hasta ese punto para poder, primero que todo, entablar un diálogo con las personas que estaban ahí, la mayoría, ojo, y lo explicaba también el mismo ministro, de nacionalidad venezolana y con situación irregular en nuestro país. Ahí es donde el secretario de Estado dice, se intenta establecer este diálogo con esas personas y de no lograrse el objetivo, que es retomar el control, el orden público, a ella se procede a realizar el desalojo de todas las personas que estaban ahí en ese sector. Ahí donde ha estado reporteando nuestra compañera Naya de Toyarzún constantemente. Era una situación que, como lo decíamos, es de tensión. Se generó una complicación durante esta mañana y que eso entonces es lo que provoca que el ministro quiera referirse a esta situación ante los medios, donde acá hablaba de esta situación, de lo complicado que es y de lo necesario también que es la comunicación, Titi, la comunicación con las autoridades peruanas para así evitar una crisis humanitaria. Sí, la que ya podemos comenzar a ver al menos es la complicación que tienen los migrantes en la frontera entre Chile y Perú, ahí en el paso Chacayuta, intentando pasar al vecino país, y ya esta escena la hemos visto, en pandemia la vimos en alguna ocasión, cuando había una gran cantidad de personas ahí en el paso Chacayuta sin poder moverse, sin poder avanzar con su propósito, y bueno, y eso complica, por supuesto, también a los que están ahí, pero también mayoritariamente a los niños. Seba, mira, te voy a presentar a esta hora una declaración, por supuesto, también del canciller peruano sobre esta crisis, sobre esta tensión, y seguimos contigo. Perfecto. Bien, tenemos un problema de audio con esa declaración, evidentemente, del canciller de Perú, que se acaba de emitir, por supuesto, ahí en Lima. Ahora, el propósito de la Cancillería, Seba, y retomamos el contacto contigo, es que precisamente se establezca este estado de emergencia en las ciudades fronterizas, ¿no? Con el propósito también de atajar esta ola migratoria. Perú se hace cargo también del problema que también vive Chile, ¿no? Que es un alto flujo de migrantes irregulares a través de sus fronteras, a través de sus territorios, y desde esa perspectiva también
decide tomar esta acción en la frontera. Un despliegue militar es el que se ha dicho se va a hacer, y de hecho esta semana el gobernador de Arica y Parinacota, el gobernador Paco, ha estado insistentemente instando a que el presidente Gabriel Boric viaje a la frontera con el propósito de hacerse cargo en terreno de lo que está pasando ahí. Retomamos de nuevo el contacto contigo, Seba, para saber también qué dicen las autoridades chilenas. Me tocó entrevistar a la ministra de Defensa esta semana y dijo, claro, que el problema de la militarización de la frontera por el lado peruano a Chile no tendría por qué afectarle, porque sería una medida interna de ese país. Y claro, la pregunta es si es que en algún minuto se podría generar algún trabajo binacional, y eso es lo que dices tú, establecer algún tipo de comisión binacional para enfrentar este asunto. Exacto, el primer punto, y aquí es donde retomamos también lo que decía el canciller Hugo de Sela, el canciller peruano, y fue bien claro, porque acá realiza este anuncio de lo que ya tú estabas comentando, este comité binacional que se va a entablar entre Chile y Perú, que en base a lo que entendemos debería ya oficializarse o comenzar a funcionar durante este próximo lunes. Y ahí es donde se van a revisar, se va a generar este acto de cooperación entre ambas naciones para poder llegar a algún punto de acuerdo que les permita trabajar esta problemática de la manera más eficiente posible, entendiendo lo delicado que es el asunto, Titi. Ahí es donde cumple un vital rol la comunicación que se pueda generar entre los gobiernos de ambos países. Eso es lo que también anunció el presidente peruano, José Gerí, en medio de este anuncio que realiza por redes sociales después de una reunión que sostiene con su gobierno y particularmente con el canciller. Volvemos al Palacio de la Moneda. Lo decíamos al principio, este ha sido un monitoreo que se da desde bastante temprano. Llega el ministro de Seguridad, Luis Cordero, conversa con nosotros, nos explica un poco también fuera de cámara cuál era la situación en cuanto a la seguridad en los pasos fronterizos de Perú, pero además nos explica respecto al detalle de lo que había sido este hecho que se genera durante la mañana, la necesidad también de poder evitar una crisis humanitaria y otras situaciones, Titi, que vamos a pasar a explicar más adelante, que tienen que ver con lo que podríamos llamarle es el factor José Antonio Kast, en lo que han sido sus anuncios durante estas últimas semanas en torno a lo que tiene que ver con migración irregular. Pasemos a escuchar las palabras del ministro Cordero y además al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que también se refirió a esta situación durante esta mañana. El propósito central, al igual que en el periodo anterior, es evitar una crisis humanitaria en la zona, caracterizar a las personas que están pretendiendo abandonar el país y, por cierto, los servicios públicos asociados a situaciones de emergencia se encuentran a presto si es que tuviéramos alguna controversia, una situación que ameritara la habilitación de albergues u otros similares, pero en estricto rigor, en la actualidad se está tratando de normalizar el flujo de personas en la frontera. En el caso de Arica nosotros tenemos un paso fronterizo integrado de doble cabecera. Esto significa que quienes cruzan al Perú son controlados en el puesto de Santa Rosa en Perú por tanto funcionarios públicos chilenos como peruanos. Y quienes cruzan a Chile son controlados en el puesto fronterizo o el paso fronterizo de Chacayuta en Chile, también por funcionarios de estos países. Lo más relevante es la coordinación que debe existir para que se produzcan los flujos correspondientes y también el control efectivo de las fronteras, que es lo que Chile viene haciendo ya desde hace bastantes años. Sí, ahí el ministro del Interior también haciendo la mirada sobre esta crisis que se podría generar en la frontera con Perú, la situación humanitaria que no deja de ser preocupante. Pero, Seba, ahora sí te quiero invitar a escuchar las declaraciones del canciller Hugo de Sela y lo seguimos conversando. Perfecto. Quiero que quede claro que la política del gobierno es que no permitiremos la migración irregular. En eso hay una posición clara y firme del gobierno. No tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades están ya colmadas. Tenemos, como todos saben, varios cientos de miles, millones de migrantes y ya no estamos en condiciones de estar recibiendo más.
Bueno, hay que recordar que José Gerí, el presidente interino, llega después de la crisis política gatillada también por la solicitud de vacancia de la presidenta Boluarte. Llega en esa condición y una de sus promesas ha sido precisamente enfrentar el clima de inseguridad que están viviendo los peruanos y el cual también para algún sector de la clase política y de los peruanos, esto está gatillado por la presencia de los migrantes irregulares, muy parecida a lo mejor la situación que se podría estar viviendo en nuestro país. Y desde esa lógica, lo que ha hecho también el gobierno de José Gerí, como escuchábamos recién al canciller, es atacar precisamente ese problema, la migración irregular. Ahora, tú decías el factor Kast. ¿Qué viene a ser el factor Kast? Es que él en campaña lo que ha dicho es que si llega la moneda, y como las encuestas así lo han anunciado, lo primero que va a ser expulsar quienes estén en nuestro país de manera irregular. Y eso, mezclado con lo que está pasando en Perú, podría estar generando las escenas que ya estamos recibiendo desde el norte. Seba. Sin duda, Titi. Y ese factor es algo que hay que tener en consideración en el caso de que esto llegara a escalar más de lo que vimos durante esta mañana. Quiero tomar parte también de las otras declaraciones que dio el canciller de Cela durante esta jornada. Hace más o menos 1 hora y media allá en Perú, porque los colegas de la prensa peruana también le preguntaban por los dichos del candidato José Antonio Kast. Y ahí es donde él dice, acá estamos hablando de las palabras o los anuncios o ideas de un candidato a la presidencia y por lo mismo lo que les corresponde a ellos como gobierno es actuar en base o en coordinación con sus pares de Chile, o sea, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahí es donde se está generando todo este trabajo más allá de esta consulta que se le ha realizado, que no deja de ser importante, porque acá también el ministro Cordero le preguntamos por esta situación, lo que habían sido los dichos de José Antonio Kast, que constantemente les está recordando, particularmente entregándoles un mensaje a los migrantes irregulares. Quedan 100 y tantos días para que los migrantes irregulares dejen el país, porque si no, no van a poder o van a ser retenidos y van a ser expulsados, y las personas que quieran entrar nuevamente a nuestro país, como lo dice el candidato, tienen que hacerlo por la puerta. Ahí es donde se genera entonces esta alerta, este miedo en cierta medida por parte de los migrantes irregulares. Muchos de ellos lo decían incluso ahí en ese sector, en la frontera ahí en Chacayuta, que lo estaban haciendo, estaban saliendo del país producto de los anuncios de quien está visto como el candidato con las mayores opciones de llegar al sillón presidencial. A raíz de eso es que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, responde a esta situación llamando a no utilizar a las personas como, de alguna manera, un recurso para las elecciones y tratar este tema y las retóricas con sumo cuidado, ya que, en base a las mismas palabras del ministro y a lo que piense y lo que es la línea del gobierno, son retóricas que pueden traer consecuencias más adelante. Pasemos a escuchar. Y yo creo que hay que ser cuidadoso porque en ocasiones la retórica tiene consecuencias y especialmente en asuntos que son de Estado. El cuidado de la frontera es un asunto de Estado y nosotros debemos evitar que asuntos de Estado se transformen en controversia de campaña, y lo que me parecería más serio es evitar tratar a las personas como medios o recursos políticos, ¿no? Las personas no pueden ser utilizadas como medios para una controversia electoral, cuando en verdad nosotros, principalmente el propósito central del país, es evitar que se produzca una crisis humanitaria en la zona. Decirle a las personas que están en situación irregular en Chile que se tienen que ir, si es que quieren alguna vez volver a entrar a Chile, eso es hablar con la verdad. Y me ha tocado decírselo de frente a personas sacrificadas, a personas que han sufrido, a personas que llevan quizás 2 años en Chile, pero que no han logrado la regularización, que tienen que salir de nuestra patria, porque vamos a hacer cumplir la ley en todo el sentido, desde aquellos que polarizan sus ventanas en los vehículos en la parte delantera que está prohibido, vayan sacando el oscuro que tienen en los autos adelante, porque los carabineros no tienen que ver. Nadie se esconde detrás de un vidrio oscuro en un auto de conductor o de copiloto, porque vamos a aplicar la ley desde las cosas más sencillas como esa hasta cerrar nuestras fronteras. Bueno, Bien, José, Titi. perdón, Sí. José Antonio Sí. Kast, insistiendo en el punto, además también, Seba, de que el presidente Boric, como lo decíamos antes,
vaya a la frontera. Lo decía el gobernador Paco, que se apersone en la frontera. Y quien dijo que va a ir prontamente es la ministra de Defensa, pero que es una reunión o una visita que tiene agendada hace tiempo. Recordemos, y creo que tú la acompañaste, Seba, corrígeme si me equivoco, tú la acompañaste ahí también a Colchane, donde se vive otra realidad también con el paso de inmigrantes a través de Bolivia. Pero lo cierto es que lo está presionando el Partido Republicano y el gobernador de Arica y Parinacota a que el presidente vaya a esa zona. Algo que por lo menos hasta ahora ha descartado la ministra de Defensa. Claro, y se ha descartado, pese a que durante esta semana el llamado por parte del gobernador de Arica, Diego Paco, ha sido recurrente, insistente en que el presidente viaje hasta la región para poder monitorear en carne propia o de frente todo lo que se está llevando o lo que se está viviendo en ese paso fronterizo. Tal como ocurrió en Colchane, donde recordemos que el presidente también fue parte del inicio de una serie de planes, de estrategias para poder llevar la tecnología, llevar los medios, los recursos y el contingente para este paso fronterizo con Bolivia, que de alguna manera también se puede realizar el mismo reforzamiento tanto con recursos humanos como también con recursos tecnológicos. Ahora, durante esta semana y nosotros estuvimos siguiendo al presidente de la región de Magallanes, se le intentó preguntar por esta situación, no quiso responder al menos a lo que han sido esas interrogantes, mientras que también hay otros parlamentarios, Titi, como el parlamentario Vlado Mirosevich, de la zona, por cierto, que está pidiendo directamente un corredor humanitario para poder reconducir a estos migrantes hasta sus países de orígenes por una manera segura, de alguna manera. Son consecuencias, esta es una conversación que va a seguir durante esta próxima semana, a la espera también de cómo se va generando, cómo también va avanzando toda esta situación complicada, tensa, en lo que es la frontera de Chile con Perú. Sí, sin duda. Seba, mira, hagamos una cosa. Quédate tú ahí en el Palacio de Gobierno. Nos imaginamos que el movimiento continúa en los pasillos y particularmente en el segundo piso. Vamos a retomar el contacto contigo de caso de ser necesario, mientras vamos a mostrar también lo que está pasando en el norte, en Arica, con Nayadet Oyarzún, nuestra corresponsal que está precisamente ahí en la puerta norte de Chile. Nayadet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos tú cómo se está viviendo esta tensión. Muy buenas tardes, Titi, y a todas las personas que nos están mirando desde muy lejos. La verdad es que esta situación fue muy particular durante esta mañana, así como lo describía Sebastián. Ha sido una semana marcada por la conversación política principalmente, lo que comenzó desde los anuncios del presidente interino de Perú, José Gerí, de este estado de emergencia en su país para poder militarizar todas sus fronteras y, por supuesto, la frontera chileno-peruana. Esta situación levantó una serie de alertas en las personas, por supuesto, que se encuentran en una situación migratoria irregular en la ciudad de Arica y también desde otros puntos del país, porque durante el reporteo que hemos realizado durante esta semana hemos podido evidenciar que han llegado personas no solo desde Arica, sino que desde otros puntos, incluso desde Santiago, que están esperando una oportunidad para poder cruzar hacia Perú. Algo que también mencionamos, lo adelantamos en el noticiero, ¿cierto?, de la tarde, que es fundamental para poder comprender esta situación que está pasando en el norte, es que es habitual. Queremos ser reiterativos con esta situación. Cuando se evalúa cómo trabaja, cómo opera el paso fronterizo Chacayuta en conexión con el paso fronterizo con Perú, hay un tramo que es de cierta forma el lugar donde llegan cientos de emigrantes. En esta oportunidad atraviesan un camino que es por el costado de este paso fronterizo y se asientan ahí. Esta situación ha ocurrido anteriormente, es algo que conocen las autoridades de Arica y es el temor que ellos han planteado esta semana en base a las declaraciones que llegaron desde Perú, que muchas personas hagan campamentos en este punto esperando poder cruzar. ¿Qué pasó particularmente durante esta mañana? Muchas personas se aglomeraron en este tramo, ¿cierto?, entre ambos pasos fronterizos y ellos reclaman que no han tenido una oportunidad, no han sido escuchados por parte de Inmigración de Perú para poder ingresar. Ellos indicaron que desde nuestro país les han facilitado la opción de poder salir, pero a pesar de que muchas de estas familias van con niños que son de nacionalidad peruana, algunos de ellos también con documentación desde Perú tienen, por supuesto, la instrucción de inmigración en el paso fronterizo de no poder dejar pasar a nadie, lo que se corrobora de cierta forma con lo que hace algunos minutos, ¿cierto?, declaró el canciller de Perú. ¿Sí? Una pregunta, pero estos peruanos que estaban en Chile residiendo o temporalmente, ¿tienen su documentación al día? Es decir, ingresaron a Chile de manera regular. ¿Por qué no pueden ingresar de vuelta entonces?
Lo que sucede es que, bueno, hay casos y casos y hay diferentes nacionalidades. Muchas de estas personas son de nacionalidad venezolana que están en una situación irregular en el país y ellos nos señalaban desde hace 2 días atrás aproximadamente que ellos buscan poder retornar a su país. En el fondo ellos quieren atravesar por Perú, pero no es su destino final Perú, eso es lo que nos declararon. Sin embargo, ellos dicen que no pueden ingresar porque están precisamente sin documentación y no logran. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros reiteramos que esta situación en el paso fronterizo es recurrente durante las noches porque muchas de estas personas ocupan, ¿cierto?, la oscuridad de la noche para poder tener esta opción de poder atravesar de maneras ilegales a raíz de cada caso particular. ¿Qué pasa hoy? También hay personas de nacionalidad peruana, hay personas de nacionalidad boliviana que también tienen un tema distinto. Está todo este asunto de la reconducción también que tenemos pendientes, conversaciones en esa materia, y cada situación particular es a cada país, o sea, a cada nacionalidad ya de cada persona. Entonces ellos señalan algunos, no tenemos documentación, somos inmigrantes irregulares, pero queremos regresar, queremos retornar a nuestro país. Aparte de la realidad que vivimos como país, de lo que ustedes estaban conversando de lo que tú conversabas junto a Sebastián, de la contingencia política que nosotros atravesamos, muchas de estas personas tienen claro que estamos en un cambio político donde los candidatos han realizado sus propuestas, esta mano dura en contra de la migración irregular, y ellos lo tienen presente y de cierta manera hay un retiro, una búsqueda por poder salir del país. Pero también está el anuncio, del presidente de Perú. Ellos están conscientes que se va a militarizar en algún momento la frontera, pero no es algo que a ellos les preocupe como tal, sino lo que ellos quieren es una solución, particularmente desde la inmigración de Perú, para que ellos puedan ingresar. Ahora, lo que ustedes también adelantaban sobre el corredor humanitario que solicitan algunas autoridades acá en la zona, también sobre eso hay otras autoridades de la zona que están detractores a esta opción, porque el poder otorgar o hacer este corredor humanitario significa también otorgar un derecho bilateral. Eso significan otras conversaciones diplomáticas donde ciertos acuerdos implican que si uno deja salir también tiene que volver autorizar para volver a regresar. No sé si me explico en ese punto. Entonces hay diferencias también con las autoridades locales en esa materia. Muchas de las personas con las cuales conversamos en la mañana, ellos señalan que lo único que quieren es poder salir. La Policía Nacional del Perú estuvo presente en el lugar y ellos simplemente siguieron indicaciones que son las que están dispuestas, desde el gobierno de Perú, y por lo tanto nadie pudo pasar, y es que se formó esta aglomeración de personas, realizaron barricadas, conversaron también con Carabineros de Chile para poder quizá llegar a algún arreglo, para poder dejar pasar los automóviles y los camiones que conformaron largas filas entre ambos pasos fronterizos y hasta incluso algunos kilómetros más lejano hacia la ciudad de Arica desde el paso fronterizo Chacayuta. Podemos pasar a escuchar algunas de las declaraciones de las personas que se encontraban esta mañana ahí, principalmente entre ambas fronteras de Chile y Perú. Ahí tengo residencia en Perú, somos residentes, yo y mi esposo. Hemos ido 3 veces hacia allá a decirles que si por favor nos dejan pasar con todos los documentos como los tengo acá, y ellos me niegan la entrada y se van, vienen, me dicen que van a preguntar, nunca vienen. Y de la noche, sí, de las 4 de la mañana desde ayer. Y aparte de eso, ellos no dan solución. Creo que más que todo es por xenofobia, porque no es por papel. La complejidad ahí, Nayade, sin duda son las mujeres que están con niños, ¿no? Niños que probablemente vayan a tener que pasar la noche en ese lugar donde sabemos que las temperaturas precisamente a esa hora son muy, muy bajas. Ahora, Perú cierra la puerta. Chile hace lo propio también, considerando el anuncio de José Antonio Kast en caso de llegar a la moneda de la expulsión de los migrantes irregulares. Pero, ¿por qué se niega finalmente esta posibilidad de un corredor humanitario? Claro, que sea bidireccional. Eso es lo que complica también a las autoridades ahí en el norte del país, en Arica particularmente. Pero es una alternativa que para la pandemia se evaluó y que podría ser una alternativa también para, entre comillas, ordenar la situación migratoria de Chile y de Perú. Ahora, esto no solamente lo decide Chile-Perú, sino que también otros países, incluido Venezuela. Titi, lo que ocurre es lo siguiente, también se planteó
en la Comisión de Seguridad del Senado esta propuesta de poder, que haya una conexión directa entre ambas cancillerías, porque más allá del llamado que hizo el gobernador regional, Diego Paco, de poder solicitar la presencia del presidente de la República en el lugar, lo que se necesita es que haya una mesa que pueda negociar los protocolos que está tomando el presidente interino de Perú, por supuesto, y con lo que se pueda desarrollar acá. O sea, ¿qué medidas toma Chile también para poder atender esta emergencia? Ahora, las declaraciones que fueron emitidas hace algunos minutos por parte del canciller de Perú, por supuesto que complica de cierta forma las conversaciones que pueden haber acá. Desde la Comisión del Senado ellos insisten en que también hay una problemática que arrastra desde hace mucho tiempo, donde, como lo mencioné hace algunos minutos, la reconducción también es un factor. Y también lo que ocurrió con esta inmigración masiva que llegó a nuestro país, que se consideraba a Chile como un destino final, donde muchos otros países fueron solamente un lugar de paso. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Que claro, Perú dejó pasar personas, Bolivia deja pasar personas, pero ¿cómo nosotros ahora podemos devolverlos a sus países? Esa es la problemática, el debate que tienen acá. Y por otro lado, bueno, durante la semana el alcalde de Arica, Orlando Vargas, mencionó y reiteró que ya ha ocurrido esta situación donde lamentablemente ha sido el municipio el que ha tenido que prestar ayuda a las personas que ahí pasan la noche, que es durante varios días, como no solamente en la noche o digamos donde el calor con el frío, sino que también durante largos días. Así que en base a eso es que reiteramos, la Policía Nacional del Perú es la que ha indicado que ellos van a seguir respetando las decisiones de su país y por supuesto no van a dejar pasar a nadie en la medida que las autoridades del país vecino lo ameriten. Escuchemos las declaraciones de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú está garantizando la intangibilidad del territorio nacional, ¿no? en territorio peruano, que básicamente no hay mayor inconveniente en esta parte de nuestro territorio, ajeno a los problemas que sí existen en territorio extranjero, pero estamos garantizando de que todo se desarrolle con total normalidad. Usted tiene pasaporte, bienvenido al país como turista, lo que corresponda, ¿no? Pero si usted no tiene la documentación que corresponde, obviamente en ninguna parte del mundo lo van a dejar ingresar. Entonces básicamente es un tema migratorio que lo ven las autoridades migratorias de nuestro país. Para complementar un poco esta información, algo que también pasa en la frontera y es que muchos funcionarios que trabajan ahí y han dado sus testimonios, entregado sus testimonios y dicen que esta situación es habitual. Por lo tanto, aún es muy pronto, dentro de toda la contingencia de lo que ocurre en Perú, con los anuncios del presidente, más la contingencia política que nosotros tenemos, es muy pronto para poder decir que hay un éxodo masivo de migrantes en la frontera. La situación de hoy se puede tratar como algo particular por el simple hecho de que están tomando nuevas acciones, nuevas medidas, no están dejando pasar, ¿cierto?, a las personas, pero es muy pronto para poder llegar a esa conclusión de que hay un éxodo masivo. En tanto, los militares todavía no llegan al complejo fronterizo Santa Rosa debido a la disposición del presidente, y eso se puede esperar durante estos próximos días, tal vez a contar del próximo lunes. Ya, nos vamos a quedar entonces, Naya, pendiente de la situación que se está viviendo ahí. Claro, de las autoridades uno espera que efectivamente se le baje el perfil a la situación, ¿no? Y por lo mismo te hablen de algo que se repite en ciertas épocas del año particularmente, como es ya acercándonos a Navidad. Pero lo cierto es que esto ya lo vimos en algún minuto en medio de la pandemia, y la idea es que no se vuelva a repetir una situación donde además se puede gatillar una crisis humanitaria con tantas personas además que están con sus niños. El policía ahí decía que, bueno, si tiene su pasaporte puede pasar, pero lo cierto es que hasta ahora, al parecer, la frontera está prácticamente cerrada. Naya, tú nos vas monitoreando, nos vas contando y retomamos el contacto contigo de ser necesario. Que estés muy bien y muchas gracias. Buenas tardes. Bien, dejamos a Nayaret ahí en Arica. Estamos muy pendientes además de lo que está pasando en Lima, en Perú, en esta reunión que se está sosteniendo precisamente el presidente Gerí con su gabinete y las decisiones que pueda tomar dentro de los próximos minutos. Nosotros nos vamos al corte, a la pausa. Son las 17:31. Santiago luce así, con 25 grados de temperatura este día viernes 28 de noviembre. Regresamos de inmediato.